Hola, bienvenidos a esta serie de ejercicios de campo magnetostático. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente problema. Dice así: el campo de inducción magnética B producido por un hilo de corriente infinito, por ejemplo una corriente rectilínea infinita con densidad constante I, en el sistema de referencia OXY, se elige de modo que el hilo de corriente se sitúe sobre el eje Z. Está dado en coordenadas cartesianas por... Tenemos el campo, que va a ser igual a mi sub 0 por I sobre 2pi, factor de menos I sobre x al cuadrado más I cuadrado en la dirección I, más x sobre x al cuadrado más I cuadrado en la dirección J, donde x es diferente de 0 o I es diferente de 0. Entonces aquí tenemos nuestro hilo, va a ser un hilo conductor que está situado sobre el eje Z. Entonces el ejercicio nos pide lo siguiente: mostrar que este campo de inducción magnética B es irrotacional y solenoidal. Y B nos pide que comprobemos directamente que el vector A, que está dado por mi sub 0 I sobre 2pi multiplicado por el logaritmo natural de B sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más I cuadrado en la dirección K, donde x es diferente de 0 o y es diferente de 0 y b es una constante positiva, es un potencial vectorial de B. Es decir, que este vector A es un potencial vectorial de este campo. Vamos a solucionar primero la parte A. Vamos a mostrar en primera instancia que es que el campo vectorial B es unirrotacional. Entonces, para que un campo vectorial, en este caso el campo B de clase C1 sea rotacional, se debe dar que el rotor de B es igual a 0. Entonces calculemos el rotor de B. Para el vector B, el rotacional está dado por esta matriz, cuyo desarrollo implica obtener esta ecuación que le llamamos 1. Recordemos que el campo B está dado por esta expresión, donde la componente de x de este vector es esta, que es menos mu sub 0 y sobre 2pi multiplicado por i por x al cuadrado más i cuadrado. ¿Sí? Este menos lo ponemos aquí al frente. La componente en b sería similar, simplemente tomamos este factor, lo multiplicamos por este y tenemos la componente en i, y la componente en z claramente es 0. Ahora vamos a desarrollar cada una de estas derivadas parciales. Vamos a empezar por bx, la derivada parcial de bx con respecto a z. Entonces tenemos aquí nuestra componente bx, la cual no depende de z. Entonces esta derivada parcial es 0. Ahora vamos a resolver la derivada parcial de bx con respecto a y. Tenemos aquí nuestra entrada bx, que claramente sí depende de y. Lo que no depende de y sale de la derivada como constante y me queda esta derivada, que sería la derivada de un cociente. Pero yo puedo expresarla como la derivada de un producto. Puedo tomar esto que está aquí abajo, lo subo, que hará la menos 1 y me queda la derivada de un producto. Entonces esta derivada se hace de la siguiente manera. Entonces tomo el primero, la derivada del primero, que sería 1, multiplicada por la segunda sin derivar, que sería esto, menos, sería más, este sin derivar por la derivada de este. Entonces este menos sale de realizar la derivada de este, que me quedaría menos 1, que quedaría acá, por esto, que sería
lo que está dentro del paréntesis, y a esto le resto 1, me queda menos 2 multiplicado por la derivada interna, haciendo uso de la regla de la cadena. Entonces la derivada interna de lo que está aquí adentro con respecto a ahí sería 2 veces y, que sería este. Reorganizando, me va a quedar esto que salió de la derivada parcial, me queda 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado menos 2y cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Realizo la suma de estas fracciones, ¿sí? El factor este quería como el común, y me queda esto que está aquí abajo. Si yo lo divido por este, me va a dar 1, es decir, me va a dar x al cuadrado más y cuadrado multiplicado por este, me da x al cuadrado más y cuadrado menos este dividido sobre sí mismo, me da 1 multiplicado por este, me va a dar menos 2y cuadrado. Entonces aquí puedo simplificar un poco más y me queda que la derivada parcial de la entrada en x de b con respecto a y es igual a menos mi sub 0i sobre 2pi, y aquí multiplicado por este, que simplificado me va a dar menos y cuadrado, y abajo queda igual. Ahora tengo que la derivada parcial de la componente en x con respecto a y va a ser esto, ¿no? Dado que este negativo lo ingreso acá y esto me cambia de signo, y este resultado lo vamos a llamar 3. Ahora vamos a hacer la derivada parcial de la entrada en y de b con respecto a z. Como no depende de z, esta derivada parcial es 0. Ahora vamos a hacer la derivada parcial de la componente en y con respecto a x. Va a ser muy similar a la que acabamos de ver. Seguimos la misma estrategia, hacemos la derivada de un cociente, en vez de un cociente hacemos la derivada parcial de un producto. Sería la misma que hicimos anteriormente, pero con respecto a x. Y tenemos que la derivada parcial de la componente en y del campo b con respecto a x es igual a mi sub 0i sobre 2pi factor de y cuadrado menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado, y todo eso elevado al cuadrado. Y este resultado lo llamamos 5. La derivada parcial de bz con respecto a y es igual a 0, y la derivada parcial de bz con respecto a x es igual a 0. Entonces, después de haber desarrollado cada una de estas derivadas parciales, serían los resultados 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo vamos a reemplazar en 1, que es esto. Y me queda, esta derivada parcial es 0, esta es 0, esta es 0, esta es 0, y las únicas que dan diferente a 0 son estas dos que están aquí adentro. Las reorganizamos, yo puedo meter este signo negativo dentro del paréntesis, me cambia de signo estos dos, me quedaría y cuadrado menos x al cuadrado, y esto desencadena que vemos que estos dos son iguales, motivo por el cual el rotor de b va a ser el vector 0, es decir que el campo b es un irrotacional. Ahora vamos a recordar que para que un campo vectorial B de clase C1 sea sinusoidal, se va a dar si solo si ocurre esto. Es decir, que la divergencia sea igual a 0. Y recordemos que la divergencia del campo B está dado por esta expresión. La llamamos 8. Entonces vamos a desarrollar cada una de las derivadas parciales con respecto a x, a y y a z del campo B. Entonces la primera derivada va a ser la derivada parcial de la entrada en x
del vector b con respecto a x, que va a ser esto. Sale todo lo que no dependa de x, sale como una constante y me queda realizar esta derivada parcial. Esto lo subo para hacer esta derivada, que es mucho más sencilla que la derivada en cociente, y me queda menos 1, pero con este menos me queda más de esto elevado a la menos 2 por la derivada interna, que es 2x. Es decir, que la derivada parcial de la entrada en x, el vector b con respecto a x, es igual a mi sub 0 y xy sobre pi factor de x al cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Este resultado lo llamamos 9. La siguiente derivada es totalmente análoga y me da que la derivada parcial de la entrada en y con respecto a y es igual a menos mi sub 0 y xy sobre pi factor de x al cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, y este resultado lo llamamos 10. Y la derivada de la entrada en z del vector b con respecto a z es igual a 0. Reemplazamos los resultados de las derivadas parciales y obtenemos este resultado, donde este es igual a este, razón por la cual la divergencia del vector b es igual a 0, lo que nos demuestra que este campo es solenoidal. Bien, ahora vamos a solucionar la parte b. La parte b nos dice que el campo b está dado por el rotor de el vector a, y recordemos que el vector a es el potencial, o lo que queremos demostrar es que efectivamente sí es el potencial del vector b, del campo magnetostático b. Y recordemos que el potencial vectorial del hilo de carga infinita está dado por esta expresión, la cual la llamamos 2b. Entonces, lo que nos motiva a realizar el rotor de A es demostrar esto. Si el rotor de A, una vez que lo desarrollemos, es igual al campo B, estaríamos demostrando que efectivamente A sí puede ser un potencial vectorial de B. Entonces, recordemos que el rotacional de A está dado por esta matriz, que resolviéndola llegamos a lo que se pone aquí como el vector, el resultado de la ecuación 3b. Y tenemos que las entradas del vector A son en x es 0, en y es 0, y en z está dado por esta expresión, mi sub 0 y sobre 2pi logaritmo natural de b sobre x al cuadrado más y cuadrado. Vamos a calcular las derivadas parciales. Entonces la primera derivada parcial va a ser de la componente en z con respecto a y. Todo lo que no dependa de y sale de la derivada parcial y me queda, vamos a hacer la derivada parcial de b sobre x al cuadrado más y cuadrado a los medios, que es equivalente a decir la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Entonces la derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre el argumento, es decir, sobre todo esto, multiplicado por la derivada interna, es decir, la derivada de esto con respecto a y. Entonces, como esto no depende de y, queda como una constante, y esto yo lo puedo escribir como a la menos 1/2, me queda menos 1/2 de x al cuadrado más y cuadrado menos 1/2 menos 1, que me va a dar menos 3/2, multiplicado por la derivada interna de esto, que es como estamos derivando con respecto a y, me queda 2y. Entonces, esto, haciendo producto de medios, producto de extremos, me queda la parte superior, me queda x al cuadrado más y cuadrado a la 1/2. Esto, como está a la menos 3/2, pasa al denominador. Y haciendo esta simplificación,
me queda que la derivada parcial de la componente en z con respecto a y es igual a menos mu sub 0 y sobre 2pi multiplicado por y por x al cuadrado más y cuadrado. Este resultado lo llamamos 4b. Entonces, siguiendo con las derivadas parciales, la derivada parcial de la entrada en y con respecto a z es igual a 0. La derivada parcial de ax con respecto a z es igual a 0. La derivada parcial de ax con respecto a z es igual a 0. Y la derivada parcial de az con respecto a x es igual a esta que sería la componente en z, pero ahora la vamos a derivar con respecto a x. Entonces es análogo a la que hicimos recién, simplemente que ahora va a ser con respecto a x. Es el mismo procedimiento y es un resultado análogo al que obtenemos, simplemente que aquí en vez de y obtenemos x porque estamos derivando con respecto a x. Y este otro lo llamamos 8b. Tenemos que la derivada parcial de ax de la entrada a y con respecto a x es igual a 0. La derivada parcial de ax con respecto a y es igual a 0. Y vamos a reemplazar todos los resultados en 3b. Y ahí nos queda esta entrada en y, esta entrada en j y 0 en k. Reorganizando mejor, sacamos como factor común mu sub 0 y sobre 2pi. Y nos queda menos y sobre x al cuadrado más y cuadrado en la dirección y. Y aquí nos queda menos y menos da más x sobre x al cuadrado más y cuadrado en la dirección j. Y aquí vemos que el rotor de A es exactamente igual al campo magnetostático B. Es decir, que B, el campo escalar, es igual al rotor de A. Lo que quiere decir que A sí es un potencial de B. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Gracias.